¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Lescano, soy parte del Observatorio Regional de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Una vez más, en esta iniciativa que denominamos la consulta previa, libre e informada, la voz en primera persona de los pueblos indígenas y sus comunidades. Esta vez nos acompañan dos hermanos, uno perteneciente al pueblo Con, en la provincia del Chaco, perdón, y otro al pueblo Coya, en la provincia de Jujuy. Pero antes de presentar a nuestros invitados, presentar a mi compañera y amiga, Nina Jaramillo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nina. Buenas tardes a todos. Un gusto poder hacer este nexo entre los hermanos originarios que están en el territorio, poniendo cabeza, corazón y todo su esfuerzo para que los pueblos no renuncien a sus derechos. Así que un gusto para mí también volver a ver a Egidio. Y bueno, y ahora en un ratito esperamos contar con la otra hermana. Bueno, contarles que en el observatorio regional estamos también con otros compañeros, como con Gabriel Jofré, Carmencita Burgos. Así que bueno, una vez más, también agradecer al Centro Universitario de Idiomas el acompañamiento, desde el programa de lenguas originarias, desde el centro. Así que muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Egidio? Queremos saludarte y agradecerte que hayas venido a participar con nosotros. Wa nyacek dam nahavit da habiseki da pe nawak ura nyacek al taregram se lo trabaja o añawane Nina Jaramillo y profesor también Marcelo, bueno, y nawak dam poñita ura nyacek. Es oportuno saludar en mi lengua, ¿no? Esta ocasión para mí es un privilegio y un honor saludarlo, Nina Caramillo y el Marcelo, para hablar, digamos, sobre, digamos, la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas en Argentina, ¿no? Precisamente también acá en el Chaco. Mm. Gracias, Egidio. Contanos un poco el rol que llevas en el Comité de Prevención contra la Tortura allá en el Chaco. ¿Cómo funciona? ¿Qué se dedica? Sí, el Comité de la Prevención contra la Tortura eh, hace exactamente 9 años aproximadamente, ¿no? En 9 años de su existencia, los miembros eh, del comité somos 9 personas, de distintos sectores. Viene en primer lugar el Poder Ejecutivo y también la Cámara de Diputados, dos de la Cámara de Diputados, dos de los partidos políticos, y después estamos nosotros los sectores, digamos, de la sociedad civil, y yo vengo de la sociedad civil de los pueblos indígenas acá en la provincia de Chaco. Esto fue todo por un concurso. Y el comité es algo que en este momento tiene una amplia repercusión en la provincia del Chaco, dado digamos, su capacidad de emprender este trabajo a visitar todas las comisarías o alcaldías de la provincia del Chaco con los privados de libertad. Nosotros regimos en este trabajo del Comité de la Prevención contra la Tortura, regimos a través del... Eh, hay pactos internacionales, por ejemplo, digamos, el convenio 169 de la OIT para los pueblos indígenas, digamos, también otros estándares sobre la tortura, exactamente, y por lo tanto nos sentimos, digamos, con la mayoría que estamos en este comité, la ventaja que hay que somos militantes. Y a raíz en este trabajo que emprendemos,
nos eligieron, a mí principalmente me eligieron las comunidades indígenas, organizaciones indígenas de la provincia y otros compañeros también de acá, que fue elegido las organizaciones sociales, otros sectores también, que integra de parte de la sociedad civil. Sí, Y yo creo que sí, fue un recorrido muy largo, ¿no? Hasta asumir el tema de la violencia policial, un camino largo entre lo que fueron los malos tratos, los vejámenes, la tortura en sí, bueno, la tortura seguida de muerte, cómo la justicia se anima a decir las cosas por su nombre, ¿no? No es sí, algo que a veces sí, quienes abusan de su poder en el momento en el que están, ¿cómo decirlo? Ya sea prendiendo una persona, deteniendo una persona, este, y bueno, la Argentina ha atravesado momentos muy duros y con la llegada de la democracia no queremos que se vuelvan a repetir, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo que están haciendo ustedes, que están eh, promoviendo que prevenir estos hechos y actuar cuando se los llaman es muy necesario. Yo creo que vas recogiendo una experiencia, bueno, eh, triste, pero que le da fuerza para retomar, porque una persona que sufre semejante cosa necesita volver a rearmarse, ¿no? Si puede sobrevivir a ello, eh, para, para, para seguir adelante, ¿no es cierto? sí. Nosotros tenemos un trabajo hecho ya digamos, en territorio o en la comunidad, en comisaría, con población indígena, digamos, el racismo, la persecución racial, el hostigamiento de la policía o otra fuerza de seguridad del Estado. Tenemos trabajo hecho, hemos hecho denuncia. En el Chaco hay desaparecidos también, hay hermanos indígenas desaparecidos, en eso estamos trabajando. Mm. El comité se convirtió en querellante en varias ocasiones sobre la persecución racial y el hostigamiento de la policía. Este, bueno, y otras cosas también que encara directamente el Comité de la Prevención contra la Tortura, es los convenios que estamos haciendo con organismos también que no están dentro del Estado, o alto estudio o casas de alto estudio, en el caso de las universidades, por ejemplo, acá en el Chaco. Y estamos trabajando para poder digamos, aportar lo que nosotros está a nuestro alcance desde el punto de vista, digamos, como pueblos indígenas digamos, para un desarrollo de un estado, como en este caso el Chaco, ¿no? Sí, sí, sí. Marcelo. ¿Y, y cómo sería el mecanismo, Egidio? Bueno, se presentan ante el comité los pueblos indígenas, sus referentes, la víctima, sus autoridades, y ahí hacen la denuncia. Nosotros, en primer lugar, nuestro trabajo se aboca directamente sobre la existencia de la tortura. En estos casos, o otros datos malos, por ejemplo, de parte de la Fuerza de Seguridad. En el momento cuando nosotros hacemos nuestra visita, diariamente hacemos la visita, digamos, a las comisarías o a la alcaidía. Ayer justamente estuvimos en la alcaidía, el complejo de la alcaidía de Sespeña, hablando en general con de la población, ¿no? Y bueno, pues contactamos con ellos se organizan, tienen su organización cada celda, o sí, digo bien, cada celda tiene su delegado y con los delegados, en el caso este de la pandemia, no podemos ingresar a la celda. El año pasado sí pudimos ingresar, pudimos ingresar digamos, a la celda donde están ellos para ver la condición en cómo están. Digamos, por supuesto, esas condiciones se imaginarán de que no es humano
no es, digamos, un trato como un ser humano. Todo casi diría ya el 60 o el 70% de los centros de detenciones, digamos, carece digamos, digamos, un estado que, digamos, puedan, digamos, estar ahí esas personas, más bien como, digamos, como vemos como un depósito humano, ¿no? Y tristemente lo que la, la mayoría, digamos, de los reos que hemos entrevistado, hay mucho miedo, más cuando nosotros encontramos hallazgos, lo llamamos hallazgos nosotros, los casos, por ejemplo, de población indígena, en una comisaría de una localidad de acá, hay dos chicos, dos jóvenes. Uno está acusado por homicidio y el otro está acusado por asalto a mano armada. Pero nos decía a nosotros, me dijo a mí principalmente, de que yo, tío, tuve que aceptar, decir y poner mi dedo para decir, para que no me peguen más, ¿no? Porque me castigaban mucho y me salía sangre en la boca. Entonces ahí dije que sí, yo era, pero yo no, los dos, el mismo, digamos, la misma conclusión. Ellos no saben leer ni escribir. Son dos chicos que están, digamos, procesados, no están condenados por estas dos acusaciones. Y los defensores, eso es una discusión donde estamos tratando de trabajar con la Defensoría General para poder hacer para que el trabajo de los defensores tengan, digamos, énfasis en su defendido. O sea que no, la provincia de Chaco no, la mayoría de los detenidos pertenecientes a pueblos indígenas, sus abogados o sus defensores no le asisten. No, porque, o sea, está todo viciado desde el comienzo, y bueno, hay que demostrar y apelar eso, ¿no? Que es como vos decís, las cárceles como depósito humano es algo gravísimo, gravísimo, porque la verdad que nos interpela, ¿no? Nos interpela a nosotros como sociedad, como gobierno en todo caso, como en las acciones y en las prioridades que se tienen que tomar para poder respetar, ¿no? Respetar los derechos de todas las personas. Porque aún si se probara que esas personas hubieran delinquido, el castigo está en los propios códigos, no está en la fuerza y en la mano del policía o de quien lo tiene retenido y sujeto. Y en este caso, cuando ellos relatan esto, claro que necesitan que su defensor ponga sobre la mesa eso para que pueda ser bien juzgado. Es tremendo, Egidio, lo que es la realidad, bueno, que no escapa de lo que son los informes de la provincia de Mendoza, ¿no? Que también en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso el ojo ahí. Y bueno, en Chaco creo que el gobierno había destituido también algunos policías cuando bueno, fue flagrante y fue público, ¿no? Toda la violencia policial. No sé si te acordás, hace unos meses atrás. Sí, sí, no, nosotros también asumimos como querellante en esa ocasión, por hace muy poco también sobre el caso de Fontana, que la policía interrumpió, digamos, a hogares del pueblo Hom. Y bueno, ahí recibieron hostigamiento y más la tortura que ellos recibieron. Y bueno, la niña
también fue violada ahí en la misma comisaría. Y bueno, todos estos casos nosotros los palpamos diariamente. El trabajo que me tocó hacer durante todos estos tiempos es la realidad. Está y dado que en mi caso también es muy pocas la ocasión donde pueda participar y comentar mi trabajo con respecto a digamos, al racismo, la persecución racial, los hostigamientos de parte de la policía a las comunidades indígenas. Es muy poco los lugares donde me dejan participar porque demora que... El tema del racismo es un racismo también, es una posición política el racismo, ¿no? De un Estado dominante, ¿no? Sabiendo que el Estado es muy grande, ¿no? No es solo, y es muy diverso hacia adentro, no es monolítico, o sea, hay sectores que son más abiertos y más interesantes y otros que siguen estando en los mismos estamentos que estaban desde hace 50 años, ¿no? Que se repite, ya sea en el Poder Judicial, en la policía, en distintos sectores de la justicia, y un Estado racista pondera o victimiza o pone los acentos. ¿Cómo ves el racismo vos en general como para los pueblos indígenas poder combatirlo como una posición política contra el racismo, con tu experiencia de dirigente de tantos años, no solo en este tema, sino de haber pasado una lucha para poder poner de pie a los pueblos, ¿no? En su voz de pueblo originario? Bueno, si bien hay abultadas escritos derechos por nosotros, por los pueblos indígenas, desde el primer lugar, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, ley 24071, por nuestra nación, por nuestro país, por Argentina. Esta ley también viene para hacernos también respetar y también proteger, ¿no? Y también, digamos, afianzar, digamos, la autodeterminación de los pueblos indígenas en nuestro territorio. Yo estoy convencido de que si nosotros, los pueblos indígenas en nuestro país, tengamos presente el respeto y proteger los lugares nuestros, nuestro territorio, protegernos entre nosotros, yo creo que aportar, digamos, las herramientas jurídicas y también los estándares internacionales que también establece nuestro derecho, nosotros creo que estas herramientas tenemos que abocarnos y dar conocimiento para el aporte digamos, a esta sociedad, a este gobierno, digamos, que está enseguecido, digamos, por el racismo. No obstante eso, el racismo también existe, también la pobreza material, ¿no? No hay fuente de trabajo, no hay, desde ahí carece el tema de la educación, porque no, en este momento, por ejemplo, en algunos lugares sí, acá en el Chaco abrieron las escuelas, pero otros lugares no, las que abrieron no tienen comedores, por ejemplo. Y hay varios, como digo, acá el artículo 37 de nuestra Constitución Provincial reza lo mismo que el artículo 75, inciso 17 de la Constitución, que somos pueblos preexistentes. La discusión es que tenemos ahora, digamos, en este marco de la democracia en nuestro país, hay otros actores que se asimilan, por ejemplo, a los padecimientos que nosotros tenemos. En el caso de digamos, yo comúnmente se le llama, por ejemplo, el sector, digamos, de criollos pobres, por ejemplo, o el campesino sin tierra, todo eso, pero discutiendo a veces en profundidad
otros factores aprovechan, por ejemplo, en el caso del partido de izquierda, otro partido, digamos, que aprovecha la ocasión, donde también usan la necesidad de nuestra gente o nuestro pueblo, y eso nosotros tenemos que dar, digamos, el doble trabajo que tenemos que realizar para que este país, o desde Argentina, digamos, tengan la posibilidad, digamos, o tengamos la posibilidad como pueblo indígena de estado de gobierno y pueblos indígenas, y hablar y diseñar estrategias de estado de gobierno digamos, porque en el caso nuestro no es una cuestión de social. El tema nuestro no es, el tema nuestro es una cuestión y una acción política que debemos establecer en Argentina, la creación de políticas de Estado. Yo creo que desde ahí, cada vez más convencido por la lucha que hemos conquistado, nuestras normas legislativas, nuestra participación genuina en todos los órdenes de la sociedad, pero todo es en base a la lucha, porque eh, nadie puede llamarte y sentarte a un lugar determinado. En este caso, el lugar que ocupo es un lugar bastante privilegiado, y yo con honor y con toda mi fuerza y con todo mi conocimiento, el tema de los pueblos indígenas y los años que tengo, este trabajo a mí me gusta, y trabajo día y noche, no me canso. Y eso es lo que un poco también la sociedad ve en esto de que si ocupamos un lugar, digamos, como en este caso, trata el mismo sistema a atravesar el camino que uno, ¿no? Por ejemplo, queremos visitar ahora a los lugares, a las comisarías con poblaciones indígenas, no nos permite porque el mismo intendente de cada localidad o sea, no nos dejan pasar. O sea, pero no ahí, no solamente por la ordenanza municipal, sino también es una persecución racial a mi persona. A mí y tanto dirigentes también, la persecución, digamos, de dirigentes indígenas acá en el Chaco. Y recuperar Todo. también, como dijiste, Gidio, que como que los pueblos indígenas no solo somos sujetos de derechos, sino también sujetos políticos y sujetos persistentes. Y en el marco de la persistencia nos acompaña también la presidenta de la comunidad Cueva del Inca, Claudia Méndez. ¿Qué tal, Claudia? Hoy nos acompaña por teléfono porque no se pudo sumar a la transmisión por cuestiones de conectividad, y bueno, saludarla a Claudia y decirle gracias, Claudia, por aceptar nuestra invitación, y bueno, presentate por favor. Buenas tardes a todos los que están conectados, los que están escuchando. Bueno, mi nombre es, como decían, Claudia Méndez, en representación de la comunidad Cueva del Inca. Sí, bueno, Claudia, la comunidad Cueva del Inca es una comunidad que viene persistente, que viene luchando, al igual que muchas comunidades en el país, pero bueno, que el COVID también lo ha puesto en una situación mucho más dura, ¿no es cierto, Claudia? Contanos qué está pasando con la comunidad Cueva del Inca en estos tiempos de pandemia. Bueno, nosotros desde ya hace varios años estamos teniendo una cautelar que quiere tener luz y agua. A medida de, bueno, se incorpora este COVID, y lo que genera en nosotros es, bueno, hacer una apelación y un petitorio a los jefes a cargo para que tengan en cuenta la situación pandémica. Nuestro abogado representante hace una apelación, un pedido de que se nos deje hacer la instalación de luz y agua por esta situación de la pandemia, lo cual la abogada Norma Isa rechaza ese pedido y no deja nuevamente, y dejándonos excluidos del acceso de derecho fundamental como el acceso a salud y agua y luz, digamos, y lo deja en espera. Actualmente nuestro abogado está apelando nuevamente para ver cómo se puede replantear esta apelación, digamos, este pedido y esta solicitud de pedido de la comunidad, ¿no?
Y también la ausencia de estos servicios que ha repercutido, ¿no?, también en sus miembros, ¿no es cierto, Claudia? Básicamente, sí, sí hemos tenido casos de COVID en la comunidad y bueno, tenemos situaciones exponencial por el solo hecho de del no saneamiento y no más higiene y básicamente de no tener baño, ¿no? Y agua, que es lo fundamental. Bueno, recordar, como dije anteriormente, que la comunidad viene luchando por el reconocimiento como comunidad, como pueblo, por el reconocimiento al derecho al territorio. Y bueno, han hecho muchas acciones a lo largo de estos años, ¿cierto, Claudia? Sí, en todos estos años nosotros básicamente lo que estábamos pidiendo es el acceso a los derechos básicos, pero no se ha podido, de acuerdo a los diferentes jueces que están de turno, que nos niegan esta posibilidad, y ni siquiera sensibilizándose con esta cuestión del coronavirus, han podido hacer algún tipo de acceso, algún tipo de desajuste o flexibilidad con las leyes, ¿no?, que existen hoy en día, omitiendo totalmente, bueno, el derecho indígena de supervivencia, digamos, ¿no? Y contanos un poquito dónde está Cueva del Inca, para los que no conocen, cuántas familias los componen. Está en Tilcara, a 15 metros de la Cita 9, del lado como para irse a Humahuaca. Está conformado por casi 101 familias y la mayoría vive de artesanía, algunos que tienen digamos ingresos de trabajo en el municipio, otros la mayoría son independientes, sin estudios terciarios, secundarios algunos. Bueno, es una comunidad que se basa básicamente en el estudio de todo lo que sería ganadería, cultivos, ¿no?, y supervivencia de la región misma. Uh-huh. Y nos contabas que bueno, que está en una ciudad como Tilcara, que es una ciudad turística. Sí, acá en Tilcara, bueno, nosotros tenemos un territorio, en la parte del territorio es una comunidad que se llama Comunidad Cueva del Inca, por eso así se llama nuestra comunidad. Ahí antes nuestros abuelos, nuestros ancestros tenían antigales, y en donde también se hacía, bueno, ceremonias y rituales sagrados, ¿no? Entonces, desde nuestra comunidad nosotros hacemos turismo comunitario y bueno, nos basamos en eso, pero por eso del coronavirus no se está evitando. Bueno, y resaltar también que Claudia que cumple el rol de autoridad indígena y también por el hecho de ser mujer, que no son muchas las presidentas indígenas, ¿no es cierto?, de comunidades. Exactamente, ¿no? Como ya decía nuestra hermana ahí cuando lo escuchaba, nosotros, la mayoría de las que luchamos en las comunidades y nuestra hermana anterior, que fue Verónica Mamani, nuestra expresidenta, también con todas nuestras hermanas, somos las que siempre estuvimos en la lucha, ¿no?, y en el pedido de los derechos. Nuestra comunidad básicamente siempre ha ido a ruta, siempre ha pedido y exigido el derecho, no se ha quedado quieta y esperando, ¿no? Se ha hecho manifestación, se cortó la ruta. De hecho, en el año 2018 tuvimos mis hermanos que han sido tanto menores de edad como mayores de edad, abuelos y niñas, detenidos y reprimidos por la policía, ¿no?, por este mismo hecho de pedir la instalación de la luz y agua acá en la comunidad. También nuestras hermanas habían hecho en esa época, la única que un poco nos ha levantado un mes nomás la cautelar, en donde se había hecho una huelga de hambre. Y siempre la lucha fue, digamos, encauzada o dirigida por mujeres, ¿no? Siempre, tanto nuestras abuelas como nuestras hermanas, siempre han sido como las que ponen el motor en la comunidad.
Claudia, elementos básicos, ¿no? Como el agua, mucho más en estos tiempos, pero el agua y la luz, y no hay excusa porque es un lugar que está muy cerca de las tomas de servicios públicos. O sea, yo creo que ahí está lo que estábamos hablando con Egidio del racismo estructural, en el cual se decide a qué lugar llega y a qué lugar no. Eso es, nos deja también y nos cuestiona cómo son los resultados de las cosas que se van gestionando y que se van necesitando. Bueno, de la manera que podamos vamos a seguir apoyando, ya sea visibilizando o generando de algún modo movimiento para apoyar la demanda que ustedes están teniendo. Y bueno, y escuchar a una mujer presidenta en Jujuy también es súper interesante, súper halagador. Ahí las mujeres guaraní también llevan la posta de la responsabilidad y de asumir la voz en primera persona como mujeres organizadas. Pero en el pueblo Coya y en el resto de los otros pueblos a veces cuesta un poco más, ¿no? Dar la apertura. Sí, exactamente. De eso también nuestra comunidad, además de hacer el reclamo así a nivel social o a nivel de ponerle el cuerpo a las situaciones que no se hace caso omiso la justicia, los gobiernos de turno, básicamente lo que hace es también trabajar en conjunto con la cuestión espiritual, ¿no? Es una comunidad que siempre ha tenido la visita constante de los abuelos sabios de todo el territorio de Abya Yala. De hecho, acá se han hecho círculos sagrados de abuelos para la sanación del planeta Tierra, ¿no? Entonces, eso creo que también es nuestra fortaleza, porque nos lleva a nosotros a replantearnos desde un papel de fortaleza y no de debilidad, sino más bien, más allá de que tenemos todas estas cuestiones políticas, sociales y de justicia que no nos dejan avanzar en cuestiones del plano terrenal, digamos, pero en el plano espiritual siempre hemos estado fortalecidos. De hecho, tenemos una abuela que ha fallecido ya va a ser 1 año y medio, que ha sido la guardiana de nuestro territorio sagrado, que se llama Primitiva. Y bueno, y ella siempre nos está cuidando, nos está guiando, nos está ayudando para no decaer, a pesar de la situación que viene así como pareciera que no hay esperanza, pero igual se sigue trabajando con sanación de hermanos, con círculos de abuelos, con temazcali, con sanación, bueno, de todo tipo, ¿no? Claudia, y ahora en nuestra cultura se va a hacer este fin de semana en las casas, en las familias, el recordatorio a quienes ya no están y quienes vienen a visitarnos en lo que es la ceremonia de la Yasmarca. Bueno, acá nosotros en la familia también vamos a hacer los panes, vamos a leer los nombres de nuestros abuelos, de nuestros queridos amigos que también ya no están en este plano, y vamos también a ver la tierra de este modo, ¿no? En todos sus planos, desde el Ucupacha, el Caipacha, el Janaspacha. ¿Ustedes también realizan como actividad familiar o social estas actividades? Exactamente, sí, ahora el fin de semana, el primero se pegan a las almitas y bueno, se hace la mesa, ¿no? Donde se hacen las ofrendas, los panes con forma de animalitos y también todo lo que sea comida, y eso se comparte. Por eso de la situación pandémica no se va a hacer a nivel comunitario, porque eso es lo que ha golpeado también muchísimo a nuestra comunidad, las juntas comunitarias. Nosotros, más allá de lo individual, en ese mundo individual y casi hasta podríamos decir algo egoísta, nosotros hemos tenido la capacidad de juntarnos, saber siempre dónde está, qué está haciendo el hermano, y esto del coronavirus ha cortado, ¿no?, estas juntas comunitarias, sobre todo los festivos, pero igual en la casa cada uno va a hacer su esfera de su almita. Sí, sí. Y tal como lo dijo Claudia, como lo dijo Nina, bueno, este fin de semana las almas vuelven a visitarnos nuevamente
y bueno, y nos han dejado ese camino marcado de seguir ese camino de lucha los pueblos indígenas. Y bueno, y ese camino de lucha en el acceso a la justicia, ese camino de lucha en que los pueblos indígenas tengan su lugar, y en el marco de esta ley provincial, Egidio, la ley 7661 de juicios por jurado, que establece este instituto de juicio por jurado indígena, que para el pueblo Com, Mocoy y Huichí. ¿Qué nos podés contar y cómo se viene desarrollando esto? Sí, efectivamente, esta ley de juicio por jurado hemos trabajado el año pasado con el anterior gobierno, con el ingeniero Domingo Pepo. Pudimos avanzar, hacer, digamos, un protocolo de los pueblos indígenas a la consulta previa, siempre, digamos, basándonos en los mecanismos jurídicos por nosotros, ¿no? Tanto a nivel nacional, internacional. Hicimos la propuesta para seguir trabajando. Desde luego que el juicio por jurado no fue consultado a las comunidades indígenas, pero bien, digamos, se puede trabajar y avanzar en el aspecto cómo se va a hacer el juicio por jurado. En el artículo 4 de la misma ley dice, digamos, la real y efectiva participación en las comunidades indígenas, que ya sea perteneciente al pueblo Mocoy, o al pueblo Michi, o al pueblo Pom, en el caso nuestro, ¿no? En caso de que haya, digamos, algo que puede llegar a determinar un juicio. Son la participación, más que nada, en este artículo es la participación de mujeres indígenas y varones también, 6 mujeres indígenas y 6 varones indígenas, total 12, digamos, los que integran digamos, el juicio por jurado. O sea, es un avance, pero bueno, en este nuevo gobierno que tenemos del contador Capitanit no hemos podido avanzar en ningún avance, no por la, digamos, por la pandemia del capitalismo, ¿no? Hasta llegaron a culparnos a nosotros, dice que la pandemia provocamos nosotros, una cuestión también que se largó. También eso es racismo, ¿no? En el estado de gobierno. Es preocupante. Importante, Gidio, ¿no es cierto?, de cumplir con este principio de la dualidad, este principio de igualdad de género a la hora no solamente de consultar, sino también a la hora de participar en el juzgamiento de delitos entre indígenas, ¿no es cierto? Efectivamente, que digamos la participación de la mujer como protagonista en su propio destino, como mujer indígena. Ahí, digamos, porque también en este proceso de los pueblos indígenas y cambios reales en la lucha diaria de los pueblos indígenas, hubo un gran cambio, la participación de las mujeres indígenas, hay lideresas muy, digamos, buenas en su accionar y en defender, defender a su comunidad. Muchísimas mujeres, inclusive hay mujeres que están, digamos, en los lugares de decisión en el plano de gobierno. En este caso, la hermana Elizabeth González trabaja en el Poder Judicial. Pero también lo mismo pasa conmigo, muy escaso, digamos, sí tengo el espacio, sí, pero cierto, digamos, no tengo margen de hacerlo, digamos, lo que realmente debo hacer. Que siempre, en los casos, por ejemplo, los lugares donde no podemos ingresar, los lugares, por el simple hecho, el comité o los miembros del comité, digamos, tenemos inmunidad nosotros, pero hay
por verme nomás, nada más, ya digamos, empieza a inquietarse las autoridades. Y otros casos, por ejemplo, en este caso las mujeres, tenemos diputadas acá en la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, la hermana Andrea Charole, que todavía sigue en la Cámara de Diputados. En el marco de este proceso de los pueblos indígenas acá en el Chaco, hay un avance a través de la lucha que nosotros hemos emprendido desde el 2006. En el 2006, en junio, venimos sobre la ciudad de Resistencia y finalizamos con una huelga de hambre de 33 días. Tomamos el cuarto piso de Casa Gobierno. Y ahí se puso más o menos algo, un avance, digamos, en la participación genuina de los pueblos indígenas, siempre con un enfoque, digamos, ideológico y político para que nosotros podamos aportar ante el Estado. Estado de Gobierno y pueblos indígenas pudimos entablar conversaciones y avanzar en algunas legislaciones, inclusive indígenas, a favor de los indígenas, pero luego hubo un cambio bastante de poder, ¿no? En este caso, por ejemplo, el recordado Basilevsky Ivanov asumió cuando se fue capitanich a Buenos Aires, él asumió la gobernación y ahí hubo, digamos, directamente una persecución, una carnicería para los viejitos, para las mujeres, para los niños. Ahí empezaron digamos, que quedaron secuelas de esa, por decir, esa persecución a través de la policía. Y el protagonismo de la mujer indígena acá en el Chaco bastante, digamos, bastante visto en la presencia de la mujer indígena. En la misma organización yo recuerdo haber visitado Chaco y una vez estado participando cuando armaba sus propios estatutos, y te cuento que estábamos, bueno, con el Consejo de Jóvenes y estaban también otras formas de organización que estaban armando sus comisiones, y me llaman para la comisión de ancianos, ¿no? Para el Consejo de Ancianos, que estaban armando el Consejo de Ancianos. Y ahí una de las charlas era, vamos a tener que poner consejo de ancianos y de ancianas, porque si no a las ancianas nos van a dejar afuera. O sea, cómo es desde lo más profundo, pero por la experiencia, ¿no?, que estas mujeres venían llevando, que a veces no se los escuchaba, pero que querían tener su voz y querían que quede plasmado todo, de modo en que entre ellos mismos haya ese acuerdo de poder seguir adelante. Bueno, también nosotros desde acá del observatorio siempre queremos que haya dos voces de los líderes, ¿no?, de la experiencia, cómo lo lleva la mujer, y bueno, en este caso, un hombre como vos, que ha recorrido mucho, y esta experiencia que vos nos contás de la huelga de hambre, de la toma, fue un tema que sacudió al mundo indígena en esas fechas y que tuvo unos resultados interesantes, importantes, porque como hablamos anteriormente, ¿no?, los pueblos indígenas no somos un estado que bueno, ya se civilizaron y ahora siguen adelante, ¿no?, como sociedad uniformada. No, los pueblos indígenas queremos y tenemos perspectiva de futuro, queremos un desarrollo con nuestra identidad, como vos bien te presentaste, con tu idioma, con todos los idiomas, como una Argentina plurilingüe, plurinacional, que nos dé ese lugar que nos merecemos, ¿no?, como pueblos originarios. Es muy importante tu palabra, Egidio. Bueno, y volviendo un poco a cómo es la participación, cómo es el proceso de toma de decisiones, o bueno, cómo es el desarrollo en la intimidad dentro de la comunidad. Bueno, le preguntamos a Claudia cómo está constituido políticamente la comunidad Cueva del Inca, que nos cuente para los que no conocen. Nuestra comunidad tiene, bueno, presidente, vicepresidente y bueno, se rige con un estatuto.
generalmente todas las decisiones que se lleven a cabo dentro de la comunidad son a través de decisiones asamblearias. Tratamos de tener horizontalidad con respecto a todas las decisiones que se tomen, y como ahí hablaba nuestra hermana, también tenemos nuestros consejos de abuelos sabios, que está conformado por abuelas y abuelos que ya tienen bastante carrera, ¿no?, en la comunidad, y son los que muchas veces a nosotros nos hacen poner nos firmen el camino para seguir y no decaer, ¿no? También, bueno, está conformada por niños, jóvenes. De hecho, hay muchas adolescentes que ahora, como decía ahí también la hermana, se están formando en las cuestiones de género, como para tener conocimiento, como para saber. Nos ha pasado también situaciones de violencia en la comunidad, en donde tuvimos que salir a demandar a esta persona que hacía esta agresión a una de nuestras hermanas, con apoyo de la gente de acá, de la comunidad surcareña, de otras comunidades también. Y bueno, hay cosas sociales o cuestiones de género que obviamente atraviesan a la comunidad, y que nosotros no estamos desconociendo, sino más bien nos estamos como mixturando con nuestro aprendizaje también, ¿no? Entrando acá en la recta final, agradecerle tanto a Claudia como a Egidio haber aceptado nuestra invitación para venir a charlar, para venir a expresar sus pensamientos, sus sentimientos, y preguntarles tanto a Claudia como a Egidio, un mensaje para los pueblos indígenas, un mensaje para las comunidades en el país. Claudia. Mi mensaje va de corazón, de hermandad, ¿no? Con respecto a los territorios de todo esto, con esta memoria que han dejado todos nuestros ancestros, que nunca se pierda y que sigamos adelante a pesar de todas las cosas que hay que corregir, y hay que siempre estar fuertes, que no hay que decaer, y que tenemos que siempre estar luchando, y sobre todo yo creo que es fundamental la unión de todo el pueblo indígena acá en la Argentina, ¿no? Porque eso va a ser tanto de mujeres y hombres que llevemos a cabo esta gran Argentina, este gran territorio ancestral de América Latina, para que en una sola voz digamos libertad, libertad, libertad. Jayaya. Jayaya, hermana. Jayaya. Querido. Bueno, en primer lugar, también agradezco profundamente a vos, Nina Jaramillo, también Marcelo, que me dan esta oportunidad y posibilidad de hablar un poco del trabajo que estoy realizando. Pero más me gustaría decir como mensaje, ¿no?, en este proceso que estamos atravesando los pueblos indígenas en la lucha, tratemos de enfocarnos más en lo académico para la defensa de nuestro territorio ancestral. Y también tenemos que ser guardianes de los derechos consuetudinarios. Eso de hacernos énfasis en esto, porque es la mejor manera de aportar a nuestra provincia, aportar a nuestro país también, porque no queremos ser un mero espectador, queremos ser protagonistas de nuestro propio destino, y afianzar, digamos, los mecanismos jurídicos, en el caso, por ejemplo, de la autodeterminación de los pueblos indígenas, ponerlo en todos los órdenes de la sociedad civil, a los gobiernos, que los pueblos indígenas estamos de pie, no estamos, digamos, aquellos que dicen de que fueron, mirá, o los indios, o los salvajes, o los malones, o los nombres que se ha utilizado en son de un racismo, en son de una persecución, en son de ocultarnos, porque hay muchas comunidades que todavía no emergen de
su mundo y están sanos, pero hay ocasión, hay comunidades que lo descubren y después lo enferman su mente. Y nosotros queremos que esta espiritualidad debe forjar en nosotros los pueblos indígenas, porque lo espiritual también es necesario para que nosotros como pueblos indígenas tengamos presentes en todo momento de nuestra lucha, porque esa es la única arma que tenemos como pueblos indígenas, es la espiritualidad y la sabiduría de nuestros ancianos y de nuestras ancianas. Así que nosotros decimos, adelantamos el amanecer para ver un nuevo y bello día. Ñachec, Egidio. Y así siguiendo nos esta idea despedimos que decía- un programa más. Sí, y siguiendo esta idea que decía Egidio de la historia, del derecho consuetudinario, del derecho propio, del derecho mayor, como le dicen algunos, que es una gran fuente de nuestros derechos. Los dirigentes, las autoridades indígenas han iniciado un camino, no solamente por los parlamentos, sino también por las casas de gobierno, hasta llegar hasta los organismos internacionales para visibilizar y consolidar los derechos colectivos de los pueblos indígenas que hoy conocemos. Siempre y no nos cansamos de contar ese hecho histórico que el general San Martín en 1816 consultó a los pueblos indígenas en esa ciudad que hoy se llama La Consulta, en la provincia de Mendoza. Debe ser una guía, un ejemplo para las autoridades gubernamentales en el país de que sin la existencia del convenio 169, un prócer cumplió con los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y bueno, tanto a Claudia como a Egidio, de este espacio, de este humilde espacio, nos ponemos a disposición de ustedes y, y bueno, para cuando necesiten y agradecerles de vuelta. Lo mismo a la orden, Marcelo. Nina. Hasta el próximo viernes, entonces, a todos, gracias y bueno, estará disponible tanto estas entrevistas como la que hemos tenido con anterioridad en el canal de YouTube. Así que muchas gracias a todos. Hola, hermana. Se despiden. Hermano. Hermana, ¿cómo le va? Un gusto. Bien. Gracias. Igualmente, un gusto.